desde el punto de vista de construcción de proceso y de implementación de proceso. La invitación fue participación en la Universidad de Concepción, una mirada desde una elección. Lo digo sin ningún problema, ustedes saben que es más fácil hablar de participación cuando no es la casa de uno. Así es que hay ciertas cosas que probablemente resulten un poco más sugerentes o sugestivas hablándolo desde la casa. Les quiero comentar, hay un conjunto de ejemplares del trabajo que realizó UDEC-100 durante el año 2013 en torno a estos temas, y esto en particular correspondió al tema de la Comisión 1, Institucionalidad, Gobierno y Gestión Universitaria. Así es que lo que yo voy a presentar es esencialmente un resumen de este trabajo contextualizado en la idea de la derogación del DFL2 y algunos temas internos. Entonces, algunas historias que quiero comentar, ponerlo en este contexto. La universidad se fundó, ¿no es cierto?, y estuvo en el año 1919, y los primeros estatutos de la universidad están en el año 1932. La primera reforma, 1959, segunda reforma, 1968, sabemos que hay un tiempo muerto después, ¿no es cierto?, en términos de que no son procesos internos los que se realizan, y hay una última reforma el año 90, y hay una propuesta de reforma en el año 2006. Entonces, lo que quiero decir es que estos son procesos lentos. Son procesos lentos y hay que tener la convicción, ¿no es cierto?, de los equipos de trabajo, sean 30, sean 100, sean los que sean, digamos, en términos de número, se requiere de equipos permanentes con una voluntad, una convicción de un trabajo permanente. Ha habido experiencias de participación distintas, por supuesto que las hemos tenido como la mayor parte de las universidades. Aquí yo pongo el resumen del año 68, ¿no es cierto?, donde se constituye este claustro pleno con participación de todos los integrantes de la comunidad universitaria. Los porcentajes son distintos y claramente, ¿no es cierto?, ahí están los complementos, están en el mundo académico. ¿Qué es lo que se dice en la universidad? ¿Ya? Y esto lo menciono porque ha habido esfuerzos en la construcción de procesos de participación, ¿no es cierto?, distintos. Yo quiero destacar algo que dijo el rector Lavanchi el año 2003, lo dice Panorama, así que agradecemos el registro histórico de Panorama, y acerca de la participación indica imposibilidad de incorporar en los mismos, ¿no es cierto?, en cualquier reforma, la participación triestamental en un claustro senado académico, mientras esté vigente la ley orgánica constitucional. Ese año se da inicio a un proceso de reforma de estatuto que concluye el año 2007. 4 años de trabajo, y quiero leerles lo que opina una de las personas más relevantes del proceso de elaboración de estos nuevos estatutos. Fuente Panorama nuevamente, y dice: en la propuesta no hay una reforma drástica, más que nada son precisiones del lenguaje. 4 años para generar precisiones del lenguaje. O sea, primero alguien nos dice que no se puede porque hay una ley que lo impide, y trabajamos 4 años, hacemos un esfuerzo, si lo contabilizamos en tiempos de jornadas de trabajo, es un desperdicio tremendo, porque se lo podríamos haber pasado a los lingüistas. Y lo habían hecho en pocos días. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día en términos de estructura en la Universidad de Concepción? Tenemos una concentración de poder absoluto en la figura del rector, donde dirige la Junta General de Socios, dirige el directorio, dirige el consejo académico. Hay una escasa participación efectiva de los académicos en la conducción de la universidad. Escasa también en la participación estudiantil en las distintas estructuras, y es inexistente la participación del personal no académico. Y esto tiene que ver de nuevo con voluntad y convicción de llevar adelante transformaciones. Hay muy poca información acerca de ciertos procesos. Falta información de procesos básicos, por ejemplo, en la constitución o conformación de la Asamblea General de Socios. La Asamblea General de Socios es una estructura que es la que tiene muchas atribuciones desde el punto de vista de conducción de la universidad, y está constituido por 300 socios no académicos que son de la comunidad penquista y 300 de la comunidad académica. Pero no hay reglas claras. Ni cuándo, ni quién postula, ni quién promueve. De hecho, nosotros hicimos
una presentación, lo adelanto, 30 personas, el 29, para que no fuese broma, lo hicimos el 29 de diciembre, y aún no tenemos ningún tipo de respuesta sobre esa postulación, ni siquiera ha sido analizado. Y no existen, lo mismo, no existen condiciones estructurales para que la Junta de Socios y el directorio de la corporación puedan generar oposición de funciones al interior de la construcción de la universidad. Esto es clave. La universidad hoy día, dado que tiene este poder absolutamente concentrado en una única persona, independiente de lo bien que lo pueda hacer, y no existe ningún tipo de mecanismo de generación o de construcción de oposición de funciones. No hay quien cuestione. Más allá de que el Consejo Académico, efectivamente, la estructura acá es exactamente la misma, ¿no es cierto?, que en la Universidad de Chile y en el resto de las universidades, que se transforman en básicamente defensa disciplinaria, más allá de un lugar de encuentro y pensamiento de la universidad. Hoy día no existe esa estructura, y básicamente una estructura de gobierno, ¿no es cierto? O sea, tenemos solo ejecutivo y no tenemos legislativo al interior de la universidad. Entonces, nuestros objetivos son muy claros y coinciden con el de los 30. Nosotros partimos 15, nos ampliamos a 30 y damos cierto simbolismo, ¿no es cierto? Después de vivir un ciclo en la universidad, cuando nos acercamos a los 100 años, entonces queremos reunir 100 personas para la construcción del pensamiento acerca de la universidad que queremos. Entonces, avanzar, nos imponemos a avanzar hacia una mayor democracia y participación en la estructura organizacional universitaria. Esto es clave, pero no solo, y aquí podrían aparecer incluso como contradictorios. Queremos mejorar eficiencia y eficacia de las estructuras administrativas universitarias, que es parte del conflicto que nos indicaba, ¿no es cierto, Claudio, en el ejercicio del Senado. Generar condiciones reales de participación de la comunidad universitaria. Nosotros efectivamente proponemos un claustro, la creación de un claustro o senado universitario. No está totalmente definido el nombre, pero es eso. Pero lo que nos interesa es que sea resolutivo y con la comunidad universitaria integrada. De hecho, queremos tratar de eliminar esta mentalidad, ¿no es cierto? Alguien desde la filosofía nos hizo una corrección y desde el punto de vista histórico parece que es correcto. Hay que eliminar la idea de estamento, porque es absolutamente estanco, no sé, para acá. Y creo que hay que ser coherente con esa definición desde el punto de vista filosófico. Entonces, y este órgano se transforma en el órgano legislativo de la universidad, pero con capacidad de fiscalización de la política universitaria, también de la gestión y de la administración, y algo que es clave, que es que sea dirigido por un integrante, ¿no es cierto?, de este claustro, pero que sea absolutamente diferente de quien dirige la universidad. Y también nombrar, esto es muy técnico, nombrar de entre sus miembros también un director de la corporación. Recuerden que la Universidad de Concepción es una corporación de derecho privado y entonces tiene una estructura distinta solo a una universidad. Por un lado tiene el consejo académico que se preocupa de la actividad universitaria propiamente tal desde el punto de vista interno, pero también existe la Junta de Socios y existe un director. Entonces, hay más propuestas en torno a este tema, pero lo vamos a dejar para después. La clave es, entonces, modificar la composición, ¿no es cierto?, de la Junta General de Socios, incluyendo participación efectiva de organizaciones de la comunidad y ex estudiantes. Abrir entonces la Junta de Socios mucho más hacia la comunidad y fijando reglas claras de su incorporación. Es lo mismo establecer un presidente de la Junta de Socios distinto del rector. Entonces, el rector finalmente es el rector de la corporación en este caso, pero existen al menos dos organismos colegiados en los cuales pueden ejercer oposición de funciones. Esto me voy a saltar, pero
quisiera, no leen, ¿no es cierto? Es letra chica, y lo hice a propósito. Entonces, ¿por qué? Porque si bien es cierto, hoy día existe la idea de que la elección del rector es realizada por los académicos. Yo quiero romper ese mito. Es solo parcialmente realizada. Son 1.258 votantes en el último proceso de más de 1.700 académicos. Hay prácticamente un tercio que no tiene participación en el proceso. No estamos hablando siquiera todavía de participación de estudiantes ni de personal no académico. Hay 500 personas que simplemente son consideradas de una categoría distinta que no están incorporadas en estos procesos. Por lo tanto, efectivamente se requiere una primera revisión. Un modelo, hay cosas que están ahí, digamos, que parecen de los parlamentarios, por ejemplo, que postulan un nuevo cargo, los ministros que quieren postularse a parlamentarios, ¿se recuerdan qué hacen? Abandonan un año antes su cargo. Pero los directivos superiores en la universidad no tienen que abandonar su cargo. Entonces, ¿cómo establecemos simetrías con los sistemas nacionales? ¿No es cierto? Hay cosas que tienen que ver con el personal que está en el extranjero, cómo regresa y cómo se financia sus viajes cuando quiere venir a votación. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo garantizamos que que existan debates? No es viable que los candidatos puedan funcionar como avestruces. Que existan debates públicos en este tema, ¿ya? Y simplemente, ¿cuál es la buena noticia en todo este proceso? Vamos a seguir como los matemáticos, ¿no es cierto? Lo que decía el rector Lavanché el año 2011, hoy día a partir de la derogación del DFL2 se lee de la siguiente forma, su frase: no existe imposibilidad de incorporar en los PIN acerca de los estatutos la participación triestamental en un claustro senado académico al no haber impedimentos en la ley orgánica constitucional de educación. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hoy día está abierto, y lo que ha sido una muralla infranqueable para la discusión, para siquiera la discusión de esto, hoy día no existe. ¿No es cierto? Hoy día esa barrera infranqueable o muralla china se transformó simplemente en una cortina de agua. Y todos los que quieran cruzarla pueden cruzarla. Y esa es la invitación a todos los de la casa. Crucemos esa cortina de agua porque existe, a lo más nos vamos a mojar. Gracias. Esto es como navegar en aguas turbulentas, ¿no es cierto? Pero cuando hay buenos equipos, las naves no se vuelven. Gracias, Carlos. Quería invitar a nuestros expositores, a los tres, que pasen adelante. Por favor, Claudio, Marcela, junto con Carlos. Tenemos aproximadamente 30 o 35 minutos para discutir acá. Luego les digo que hay un café, así que no se vayan todavía, porque también la discusión puede continuar en el café que tenemos preparado. Así que no está abierto el tema para la discusión. Quien quiera opinar o preguntar, por favor, pueden levantar la mano. Voy a don Esteban Otero, era secretario del sindicato número 1. Por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente agradecer la invitación de Marcelo. Soy dirigente del sindicato número 1 de trabajadores de la Universidad de Concepción, una organización que reúne tanto académicos como personal no académico. Creemos que estas son las instancias que se deben fortalecer. ¿Quién mejor que nosotros los trabajadores no académicos nos sentimos discriminados respecto a la no participación en la universidad y sobre todo en la Universidad de Concepción? Sentimos que no se les considera, no se les amplían los espacios para que legítimamente la gente pueda manifestar su sentir respecto al andar de la universidad. Por lo tanto, se agradece esta instancia y, bueno, agradecer a los expositores.
dato histórico que hizo la señora Marcela, la que yo no alcancé a hablar, la profesora Marcela Prado, respecto a la Universidad de Playa Ancha, la verdad que es muy decidor. Sin embargo, no puedo decir que me dejó cierta preocupación su último comentario, cuando mencionó que había que fortalecer la biestamentalidad académicos-alumnos. La verdad que esperemos que ese no sea un criterio común, esperemos que lo que se promueva sea la biestamentalidad. Nosotros sentimos que los trabajadores no académicos tienen mucho que decir, son trabajadores permanentes de las instituciones. Los alumnos, y no voy a discriminar a alumnos acá, pero cuando fue alumno de la universidad estuvo 5 años estudiando y después se fue al mundo laboral y la mayoría se va de la universidad. Lo que queremos en una institución permanente son precisamente los académicos y los trabajadores no académicos. Por lo tanto, quiero insistir en eso, ojalá que no sea un criterio común. Estamos dispuestos como organizaciones sociales a participar con los académicos. Hemos seguido la trayectoria del profesor Saavedra en ese sentido. Creemos que esta universidad, una de las menos democráticas, no puede seguir funcionando como un feudo, y creo que ahí tenemos todo algo que decir, académicos, no académicos y estudiantes. Gracias. Gracias. Sí, no sé si quieren... Sí, por supuesto, me gustaría responder porque, a ver, soy la profesora que he estado todos estos años trabajando en la instancia triestamental del grupo de los 30, la que he mantenido sin, es decir, con una perseverancia tremenda, de manera que eso responde en cierto modo mi mirada del asunto. Lo que quiero decir es que a mí me parece fundamental, y yo diría, me atrevería a decir con toda honestidad, me parece que es fundamental y primero consolidar, recuperar una relación biestamental estudiante-profesor, en tanto son los, digamos, los estamentos. Entiendo que no debiéramos hablar de estamentos, así que un término incluso medio medieval, no sé. En fin, entre profesores y estudiantes, porque desde mi punto de vista son digamos, las personas que definen el trabajo propiamente académico que es una universidad, en ese sentido. Pero yo no estoy excluyendo el trabajo triestamental. Si a mí me preguntaran, a ver, ¿cómo ves conveniente, cómo ves que va a rendir mejores frutos de este proceso? Yo diría, en una primera fase, fundamentalmente, fortalecer, recuperar la relación biestamental profesor-estudiante, que en el caso de mi universidad está bastante, yo diría, debilitada esa relación que es nuclear en la vida universitaria, profesores y estudiantes. Y luego, por supuesto, ir fortaleciendo en este proceso acumulativo, digamos, a toda la comunidad, en donde evidentemente los funcionarios no académicos tienen muchísimo que decir. La experiencia de esta mesa triestamental de varios años me hace decir con toda convicción el aporte importantísimo que hicieron los funcionarios no académicos en pensar la universidad también. Entonces, ojalá no se quede con la idea de que yo estoy diciendo no a la triestamentalidad, sino que en un proceso gradual de recuperación con una mirada realista, lo primero, digamos, un fortalecimiento de la biestamentalidad, y luego, en un proceso acumulativo y más integral, evidentemente, toda la comunidad. No sé si alguno de nuestros invitados. No voy a omitir. Yo quisiera más que rescatar la discusión acerca de bi o tri, en términos de la comunidad, yo quisiera rescatar la honestidad profunda del planteamiento, en el sentido de que efectivamente refleja lo que sucede al interior de cada uno, ¿no es cierto?, de los componentes de esta comunidad en términos de las opiniones de cómo construir. Y yo creo que hay palabras muy sabias en el final, en el sentido de cómo debemos cuidar y construir estos procesos de manera que nos lleven efectivamente a la transformación. Entonces, yo
yo quisiera aprender mucho de este testimonio en cuanto a una experiencia real de implementación de un proceso de la construcción de estos espacios de democracia y de participación al interior de una institución universitaria. Yo creo que los vamos a necesitar. Vamos a necesitar de estas experiencias, vamos a necesitar de este aprendizaje, ¿no es cierto?, en el sentido de cómo ir construyendo estos espacios, porque al interior de la comunidad académica hay diversidad. Yo no lo dije por falta de tiempo, digamos, pero obviamente el UDEC 100, habiéndose transformado en un espacio de encuentro, es también un espacio de diversidad. No hay una única opinión, y por eso yo no hablé ni de porcentajes ni de un modelo específico, porque nos parece que esa es parte de la construcción que debemos realizar en colectivo, independiente de las posiciones personales que uno pueda tener sobre a este respecto. Yo he hablado de la participación de la comunidad universitaria en su conjunto. Aprovechar el tema para agregar un punto ahí también. Yo me parece súper interesante el testimonio. Yo no había atrevido a hacerlo, ¿no? Tengo que confesar que aún hubiera pensado de plantear ese tema. ¿Sí? El tema es para mí un punto súper crítico. Yo quiero agregar un punto. Hay una discusión muy fuerte ya, no por esta mentalidad, sino que por esta mentalidad. ¿Sí? Y hay un sector que está quedando afuera, que son todo el segmento de estudiantes de posgrado, que en las universidades contemporáneas hace un porcentaje súper grande y que no tienen derecho político. ¿Dónde? Y esa es gente que es profesional, ¿sí? Es gente que ya tiene título. Entonces, ¿dónde nos metemos a esa gente? ¿Sí? Uno podría agregar otro elemento, ¿sí? La Universidad de la República de Uruguay pesa una inmensidad en la composición de la comunidad, los egresados. En Chile históricamente no están. Creo que hay una serie de factores que hay que ir pensando acá sobre el tema pero en general mi impresión es que hay un tema básico que es el tema de comunidad. ¿Sí? Y ahí hay un tema de cómo pensar, porque creo que la discusión grande que tenemos, digamos, contra la gente, contra el grupo que no quiere transformación en la universidad, es el tema si pensamos la universidad como institución empresarial, queremos la universidad como comunidad. Y si pensamos la universidad como comunidad, no hay nadie que se quede afuera. Otra cosa que podemos empezar a discutir: cuánto, qué porcentaje de los estudiantes, en qué instancia, lo que decía yo. Es decir, es en el Senado, es normativo, es elegir un cuerpo colegiado. Queremos que elijan todos a los directores de departamento. Si me preguntan, yo no quisiera eso. Es casi como hacer elección en la familia, ¿sí? Es decir, queremos que elijamos entre toda la familia que dirige esta semana. Hay detalles más arriba del otro papel del brazo, pero hace parecer a todo el mundo a nivel de decanato. Pero hay una discusión que está abierta, ¿sí? Está abierta, y en ese sentidlo yo celebro, digamos, que tiremos a la mesa todas las posibilidades que hay, porque es una discusión que nosotros estamos involucrados versus otro sector que no quiere no solo ninguna de estas versiones, sino que quiere la universidad como institución empresarial donde hay un consejo directivo y hay un sujeto que se hace cargo de la universidad y no le pregunta a nadie qué hace. Sí, antes de la próxima palabra, yo quería opinar también, aprovechando la intervención de Esteban. Yo creo, desde mi punto de vista personal, de que aquí en la universidad básicamente también hay que reconstruir o construir la relación entre profesores y estudiantes a estos niveles políticos de los que estamos hablando, porque yo veo que hay una relación ya que existe entre trabajadores, o sea, hablando de trabajadores en su conjunto, ya sean docentes o no docentes, que quizá tiene su nicho en los sindicatos, ¿cierto? Y que Esteban bien sabe que hace fechas recientes, digamos, estuvimos involucrados en procesos que son más bien reivindicativos, salariales, etcétera, pero que también se tratan ahí dentro se trata de generar, ¿cierto? O de poner temas que tienen que ver más bien con el corte político, institucional, pero donde existe ya un vínculo entre los distintos trabajadores, sea cual sea sus funciones.
pero me parece que es cierto que hay que construir ya desde los trabajadores el vínculo con los estudiantes, que yo creo que se ha intentado hacer y se pierde eventualmente cada cierto tiempo, se recupera, se pierde, se recupera y así estamos. Pero hay que fortalecerlo y profundizarlo. Como decía acá Claudio, obviamente de ahí también pensar en los estudiantes de posgrado como otro sector que está siendo dejado de lado, y de ahí pensar en la comunidad, porque también desde lo interno quizás vamos a llegar a la multiestamentalidad ya en cierto momento, pero en ese momento vamos a tener que pensar también en la universidad inserta en su comunidad. Y por qué no también tener representantes de la comunidad en los gobiernos o como parte importante de los procesos universitarios. Entonces, obviamente, cada vez se va aumentando el grado. Acá tenía Jorge. Sí, a ver, yo primero quiero decir que esta discusión me parece muy interesante. Yo no voy a referir a ella, pero claramente creo que esta discusión indica de que nosotros aquí en la universidad tenemos que generar espacio, digamos, para conversar. Necesitamos poder enfrentar, discutir y definir un modelo que sea nuestro. Yo tengo mi opinión, digamos, pero me la voy a reservar porque creo que quiero aprovechar la venida de las personas y quiero preguntar algunas cosas. Creo que media hora es muy poco tiempo, Marcelo, digamos, para esta cosa. Si voy a tirar preguntas, ustedes me quieren que me contesten, no. Pero a Claudio le quería preguntar si hay algún diagnóstico de cómo ha funcionado el Senado Universitario de la Universidad de Chile y cuáles son los elementos de conflicto que existen con el Consejo Académico. Voy a hablar de eso. Y a Marcela, yo le quería preguntar, digamos, sobre el proceso en la Universidad de Playa Ancha, en términos de 30, ¿cómo se resuelve el tema de la legitimidad de esa demanda? Nosotros 30 que no iniciamos una demanda en sentido, no solamente la pública. Entonces me interesaría, digamos, saber cómo resuelven el tema de la legitimidad y cuáles son las competencias que tienen ustedes como Consejo Interestatal. Habría un diagnóstico de funcionamiento del Senado de la Universidad de Chile. A ver, hay opiniones encontradas, ¿sí? Puedo decir netamente por qué. Hay opiniones en general de la comunidad de la Universidad de Chile. Yo diría se aprecian dos posiciones en esta cosa, ¿sí? Una, que el Senado ha traído un ruido innecesario, ¿sí? En el sentido de que son las posiciones más, voy a ponerlo directamente, más reaccionarias, más conservadores, que ven que el Senado es un espacio que no aporta, que le hace ruido a la conducción natural que debería llevar el Consejo Universitario, el Consejo de Decanos con el rector. El académico, de alguna manera excelentista, dice: aquí hay política. Se está introduciendo la política a la universidad. Y ese es un conjunto, no lo dicen así, pero es un conjunto de políticos. Curiosamente, lo asocian además, esto es muy interesante, algunas personas, no estoy diciendo que esto no está escrito, ¿de acuerdo? Estoy hablando de confianza, espero que no estén grabando esto. Hay un conjunto mediocre. Los que no pueden hacer carrera para instalarse en los decanatos, porque supuestamente, cosa que es falso por lo demás, es uno agarra los decanos de la Chile, y les doy que si quiere mando los datos, agarra los decanos de la Chile, va a una escuela, ve el número de cita, ve que no hay ninguna maravilla, ¿sí? Porque son funcionarios que están en eso. Ahora, son funcionarios destacados, que saco sombrero, pero yo no me dedicaría a dirigir un decanato, es otra cosa, ¿sí? Pero es una carrera funcionaria y están haciendo política, y son los únicos que hacen política universitaria, ¿sí? Y como la política universitaria hoy día consiste en sobrevivir este marco neoliberal, son borderline empresarios, ¿sí? Y esa es la política que hace. Entonces critican al Senado porque hace otra política, ¿sí? Esa es una crítica de su sector. Yo diría desde las fuerzas del Senado, desde la gente más, digamos, progresista, diría yo, poner una comilla rara ahí, ¿sí?
hay una muy buena evaluación en el sentido que, yo decía una cosa, primero, que es el único espacio en que se está pensando la universidad sin intereses de grupo. Y eso es sumamente importante. Es decir, yo voy ahí no como representante del Departamento de Ciencia de la Computación, no como representante de Ingeniería, sino que como universitario. Y eso se da. Todos los senadores, invariablemente, que han salido de cualquier posición, recalcan esto. Es decir, es un espacio extraordinariamente rico. Es interesante decirlo, esta discusión, este tema con los estudiantes no lo tenemos allá, porque nos encontramos ahí con los estudiantes. ¿Sí? Así que se ha limado ese asunto de los estudiantes, estas fuerzas, ¿cómo se llama?, sospechosas e incontrolables, digamos, ¿sí? Están al lado mío. Y yo sé que además los estudiantes son los que más, los más lúcidos en esta cosa. Hay una cosa que yo no comparto, es decir, creo que la gracia de la participación estudiantil es que son personas que están temporalmente en la universidad. Por tanto, no tienen intereses por fuera, como nosotros. ¿Sí? Yo estoy achanchado y chao. Entonces tiene esa gracia, al revés. Entonces, cuidado con esos argumentos. La otra cosa es que el Senado ha funcionado muy bien en torno de plantear los temas que esta estructura clásica no lo planteaba. Voy a nombrar dos cosas: reglamento de remuneración. La diferencia en la Universidad de Chile son brutales. Hay académicos que ganan, pero ven por transparencia en la Universidad de Chile, por suerte, 8 millones sin problema, y el otro académico que gana alcanza a ganar 1 millón de pesos. ¿Sí? Es decir, hay un índice de Gini brutal al interior de la Universidad de Chile. Se plantea el reglamento de remuneración desde el Senado y el Consejo de Cargos lo paga. ¿Sí? Entonces ahí hay un conflicto. ¿Cómo ha funcionado el Senado? Depende de cómo uno vea, pero y los topes, para terminar con esto, los topes que ha tenido el Senado en su funcionamiento han sido cuando se produce la reglamentación y se pasa al Ejecutivo, y el Ejecutivo no lo tramita. Así que ahí está esperando el reglamento de regulaciones y tenemos este año la disputa grandísima por los estatutos, que es recursivo. Los estatutos están hablando precisamente de este problema, estamos tratando de mejorar el problema. Pero en general la evaluación de todo el mundo, salvo este grupo que mencioné al principio, es extraordinariamente positiva. Es una nueva forma de universidad. Respecto a la pregunta por la legitimidad, claro, esa es una pregunta que se levantó muy temprano en el proceso de la Universidad de Playa Ancha. Fue el primer argumento de personas, digamos, bueno, pero este grupo de los 30 nos representa a los 500 profesores que somos, pero aquellos que decían eso, tampoco nosotros teníamos claridad, la comunidad tampoco tenía claridad cuántos de esos 470 en realidad se veían representados por esa crítica o levantaban la pregunta por la legitimidad. No había claridad. En el fondo, nosotros seguimos trabajando. Eso fue una cosa muy importante porque conformamos el grupo, lideramos el proceso, trabajamos en la elaboración de los estatutos, llegamos al punto de culminación de este trabajo con el referéndum, y allí vino una instancia de legitimación. Siempre estuvimos cuestionados en la legitimidad, porque si la legitimidad es el número, lo va a dar el número, no teníamos manera de responder, pero nos mantuvimos en ese sentido en el trabajo visible y público, y haciendo asambleas y claustros, y en fin, informando a la comunidad. Si esa era una estrategia de legitimación, no acompañada por el número que éramos, bueno, nos mantuvimos así, y en el momento del referéndum la votación nos dio la legitimidad absoluta, de manera que eso fue muy buena la estrategia de no desmoralizarnos por los pocos que éramos. ¿Cuál es, perdón, el segundo punto? Las competencias que tiene quién. Lo que pasa es que esa fue una mesa triestamental que tuvo un trabajo que yo diría que está fundamentalmente terminado. El referéndum aprobó una propuesta de estatuto que tiene, digamos, una orgánica y una normativa. En el caso mío personal, digamos,
planteé a la mesa triestamental que mi trabajo llegaba hasta allí. Lo digo aquí públicamente porque puede ser interesante también para quienes estén también en este trabajo. A mí me parece que si la comunidad votó una propuesta, el rector tiene el mandato de la comunidad de seguir adelante y de institucionalizarla y de echarla a andar. De manera que la mesa triestamental siga funcionando es para mí, los estudiantes y los otros profesores y funcionarios que estaban ahí en la mesa triestamental intentaron convencerme de que no me saliera, pero yo había tomado mi decisión con el momento, y a mí me parece que en este momento mantener la mesa triestamental es una suerte de muro de contención o de dique de alguna manera que le hace un flaco favor al avance del proceso. Yo creo que ahora la comunidad votó esa propuesta por una amplia mayoría, el rector tiene el mandato, más ahora en el marco de derogación del decreto, de echar a andar eso, institucionalizar el proceso. Entonces, nosotros no nos hacemos la pregunta, bueno, yo ya no estoy allí, pero si estuviera, no me haría la pregunta cuáles son las competencias de la mesa triestamental, porque esa mesa cumplió su labor. Las competencias las tiene ahora la orgánica que el estatuto propone, cuyo órgano fundamental es el Senado. Pero eso es largo ahí, es largo de explicar. Sí, el rector nuestro no preside el Senado, lo integra. Preside el Consejo Académico. Las unidades, las entidades nuevas en nuestro estatuto son fundamentalmente el Senado, que está integrado en una proporción de, bastante grande, 26, 14, lo tendrían que ver ahí. Y sí, lo vi 50-30-20, sí, exacto. Y la otra entidad también nueva son los consejos de carrera, que a lo mejor para ustedes pueden ser muy de perogrullo y que existen a lo mejor en esta universidad, pero nosotros fuimos viendo instancias mediadoras precisamente donde observamos nudos de abuso de poder muchas veces. Entonces, instancias mediadoras y con amplia participación de profesores, estudiantes y funcionarios académicos. Sí. Comentario y una pregunta. Primero, respecto al planteamiento de la generalidad, cuando los profesores en primera instancia decían qué universidad queremos, que es como la pregunta global que abre todo el debate respecto a la democracia universitaria. Esa pregunta, tal como lo sabía mencionar también el profesor Render en un foro aquí en la universidad que realizamos la semana pasada, qué universidad queremos y la que tiene que englobar a los tres estamentos. Hoy en día tenemos la discusión parcial cada uno por su lado, gremializada. Los estudiantes hemos discutido la propuesta educativa que nosotros queremos levantar. Hoy en día los sindicatos dentro de la universidad, los académicos están discutiendo las temáticas, pero sin embargo estamos cada uno por su lado. Hoy en día la Universidad de Concepción se tiene que plantear la tarea de asumir esta misión en conjunto, de empezar a ver cuáles son los elementos comunes para así pasar una ofensiva y tener un proyecto educativo que defender y que proponer a la comunidad. En ese sentido, planteo que primeramente se tiene que establecer un proyecto educativo que defender en conjunto, los elementos generales a nivel en la materia de cómo es la universidad que estamos pensando y qué nivel de vinculación tiene esta con la comunidad. Y desde ahí resolvemos qué mecanismos de estructura tiene que asumir en términos de cuál es la participación estamental que va a tener en la toma de decisiones. Porque si no hay un proyecto educativo que defender, en realidad no podemos pensar en organizarlo y luego ver qué es lo que vamos a defender y qué es lo que vamos a proponer. Mi pregunta también va para esa dirección. En la Universidad de Playa Ancha, ¿cómo se dio el proceso? Primero se planteó la reforma de estatuto pensando en la democracia, en abrir los espacios, y luego en esos espacios se empieza a pensar qué universidad queremos, o se generaron procesos de discusión respecto al proyecto educativo universitario que hay, qué nivel de vinculación se busca, y cómo eso se empieza a partir de eso, de qué se quiere, realmente se puede generar el cómo se tiene que ordenar la universidad. Y a la vez también respecto a los criterios para la asignación de porcentajes que establecieron cuando se generó la discusión del 33% equitativo para cada estamento, pero finalmente empezaron los argumentos de los académicos. ¿Cuáles fueron los argumentos de los académicos en ese sentido también? Respecto de lo primero, no, fíjate, en realidad hay un proyecto educativo en la Universidad de Playa Ancha que no fue muy ampliamente discutido, fue elaborado, digamos, en el marco, te lo digo honestamente, de convenios de desempeño.
200 millones a la universidad y la universidad se compromete a hacer en un corto tiempo varias cosas, entre las cuales elaborar un proyecto educativo. Ese proyecto educativo, claro, tuvo algunas instancias efectivamente en las comisiones curriculares. En nuestra universidad existe ese espacio de la comisión curricular en cada carrera que está integrado por estudiantes y por profesores. Tiene una constitucionalidad, digamos, bien estamental. Y ahí hubo alguna discusión, pero esa discusión no permeó a los cuerpos académicos, a los equipos de profesores. Efectivamente no fue así. Ese proyecto educativo no representa a toda la comunidad. Hay un divorcio allí entre el esfuerzo de este ejercicio estamental que termina siendo un referéndum aprobado por la comunidad con una amplia mayoría en académicos y en funcionarios no académicos y en estudiantes, y ese proyecto educativo. Yo veo que ahí la universidad está de nuevo en lo que están las universidades del Estado, en el fondo, en un esfuerzo pero sobrehumano de autofinanciamiento que muchas veces tergiversa, empobrece, precariza el trabajo de naturaleza estrictamente académica. Entonces, han ido por cursos un poco distintos. Lo ideal sería, claro, que la comunidad discuta qué proyecto de universidad queremos, qué proyecto educativo queremos, y luego no fue así. Va a venir en el Senado cuando empiece a funcionar. Seguramente va a ser una de las tareas, de las discusiones. No sé si me preguntaste otra cosa. Ah, del argumento. La difícil. No tan difícil, mira, seamos honestos, somos seres humanos que nos toca convivir en un espacio que se llama Universidad de hoy. Y los estudiantes de la Universidad de Caldense, si ustedes saben algo, son estudiantes bastante muy conscientes, muy informados políticamente. Y bueno, en este momento están igual que los estudiantes de aquí preparando sus elecciones de federación. Ojalá se constituya una federación, es la apuesta que nosotros los profesores queremos también, en el fondo, que haya una federación, que haya una orgánica. Y primero llegaron pluma parada, 33 y nada más, en el 2011. Bueno, y en la conversación entre los mayores y los no tan mayores y los argumentos, yo creo que el argumento que hizo más peso y que me gustó que hiciera un peso no es porque somos los profesores, sino que porque la experiencia de una persona mayor y del grupo de profesores que nos comprometimos en ese trabajo y que estuvimos todos los días en la universidad trabajando con ellos, fue un voto de confianza en el fondo. Eso fue bonito. No por el hecho de que nosotros somos los profesores y porque somos los profesores tenemos que tener una ponderación mayor, sino que nuestro propio quehacer en la mesa triestamental y obviamente una discusión argumentada hizo que en su momento también salió a la palestra, por ejemplo, miren, chiquillos, si ustedes insisten en 33 no vamos a ninguna parte y aquí se acabó. Esto no va a ninguna parte. ¿Queremos avanzar en este proceso? ¿Queremos pensar un segundo capítulo en donde a lo mejor podemos aumentar los niveles de participación? Ya. Te lo cuento con toda honestidad. Fue así, conversando, mostrando nuestro interés, nuestro trabajo y defendiendo el que la experiencia de una persona mayor tiene un peso, tiene que tener un peso en un momento determinado, en un trabajo de conjunto, en un grupo humano. Muy breve. Lo que acerca de la pregunta de los procesos de construcción, ¿no es cierto?, de los proyectos educativos, el para qué y el por qué, normalmente no hay espacios de reflexión al interior de la universidad. Y yo insisto en eso, no hay espacios en las cargas académicas de los estudiantes, no hay horarios en las cargas académicas nuestras y tampoco hay espacio en los funcionarios no académicos. Pero ¿sabe? En la universidad se ha creado un espacio, la verdad es que hasta ahora yo me oponía a ese espacio, pero ahora le encontré sentido después de esta experiencia. Todas las fechas en que hay marcha, la universidad se cierra. Yo acepto la invitación tuya a que nos quedemos a trabajar, pero se queden ustedes.
se queden los académicos, yo me quedo trabajando en mis actividades, pero estoy dispuesto a trabajar en la construcción de este proyecto. Entonces, dado que todos se van para la casa, quedémonos a construir universidad ese día. Desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde, los días que la universidad se cierra, nosotros le pedimos a través de la organización con los sindicatos, la federación, la asociación, pedimos los espacios para generar estos lugares de encuentro. Entonces, hoy día existe esa disponibilidad. Cada vez que haya marcha, desde el año 2012 hasta ahora, la universidad cada día que hay marcha se cierra a las 3 de la tarde, desde las 12 del día. Entonces dejemos el espacio para todos los que quieran ir a la marcha, vayan a la marcha y entre 2:30 y 3 nos encontramos a trabajar para la construcción de este proceso. Así que ¿estamos dispuestos a eso? Sí, estamos dispuestos. Todos comprometidos. Aprovechando la instancia aprovechando la instancia, obviamente como asociación de académicos estamos dispuestos y disponibles a participar obviamente y organizar también junto con los estudiantes y los sindicatos a que eso se concrete. Hay tiempo para un par de preguntas nuevas allá atrás. Ojalá breve para que termine la respuesta sean breve. Ya, o sea, la pregunta es breve, pero no sé si la respuesta irá a ser breve. El tiempo de poner café para seguir. O sea, a mí me parece súper positivo la experiencia tanto de Universidad de Chile como de Universidad de Playa Ancha, pero finalmente son iniciativas que responden a una universidad de carácter público. Nosotros somos una corporación de derecho privado y bajo ese punto, en el fondo, ¿cómo podemos trabajar un proyecto de universidad cuando, no sé, los académicos podemos ser desvinculados de la universidad del trabajo por razones de la empresa? ¿O cómo podemos asegurarnos que podemos generar un trabajo que sea importante o que sea decidor con las salvaguardas correspondientes de que finalmente, no sé, las elecciones van a ser transparentes, de que, tal como decía Carlos en su exposición, de que de dónde salen las platas para que viajen los académicos cuando vienen a votar para acá? O sea, ¿por qué se crea, no sé, mágicamente se crean vicerrectorías y no se le pregunta a nadie? Entonces, ¿cómo aseguramos que nuestro trabajo, el proceso que nosotros queremos sacar adelante, llegue a un buen puerto en el fondo, con estas reglas del juego que tenemos ahora que, como bien decía Carlos, no las conocemos? Solo hay algo que yo me la salté generando la pregunta, la salté porque no había tiempo, pero clave. De nuevo la pregunta la retomamos con los estudiantes, la misma jornada que recordaba él. ¿Son las universidades estatales públicas o solo son públicas las estatales? ¿Una universidad privada puede ser pública y cuánto es pública? Entonces nosotros hemos planteado algunas cosas, algunos elementos clave, ¿no es cierto?, de si es clave el rol de la propiedad para la definición de las universidades públicas. Nosotros, independiente de la figura jurídica que determine el accionar de la universidad o del sistema, planteamos que deben ser públicas, pluralistas, participativas, transparentes y sin fines de lucro. Simple. Simple. Pero al mismo tiempo planteamos que las universidades deben cumplir un conjunto de requisitos para demostrar ese carácter público. Y entonces, en un sentido de la construcción de un proceso de homologación, ¿no es cierto?, lo ha planteado el profesor Castro, en un sentido de homologación de las universidades no estatales como universidades públicas, y también debiesen demostrarlo varias estatales. Y es que, por ejemplo, adscripción a la ley de transparencia. Hoy día nosotros no tenemos obligación de adscripción a la ley de transparencia. Limitación a las reelecciones de los cargos directivos a una única reelección. Procesos públicos de contratación de personal académico. Evaluación anual de los cargos directivos. Cargos directivos institucionales bajo procedimientos de alta dirección pública y participación de la comunidad. Hay otro listado que tenemos que también está asociado al concepto de la calidad en la enseñanza. Se nos olvidó. Se nos olvidó en nuestro discurso incorporar la calidad y hay que incorporar ese otro elemento. Entonces, efectivamente, públicas, independientes de su estructura jurídica, ¿no es cierto? La demostración
en base a un conjunto de requisitos que habrá que definir, ¿ya? Y que nadie pueda decir que a mí no me van a obligar a cumplirlo. Que el rector de la Universidad Católica pueda decir cosas sobre los lugares que están enseñando medicina, digamos, si van a cumplir ciertos protocolos. Las universidades públicas que quieran tener acceso a recursos públicos deben satisfacer un conjunto de requisitos. Y eso debemos ser capaces de construirlo y proponerlo para el sistema universitario nacional. No solo por ser una corporación de derecho privado, sino que garantizar que las universidades estatales en esta nueva construcción, y eso es importante, en la nueva construcción de un sistema universitario, donde cambiemos las lógicas, ¿no es cierto?, de la competencia por la lógica de la colaboración. Nosotros hemos planteado en términos regionales, por ejemplo, ir hacia la construcción de una universidad integrada regional. Yo se los he dicho, dentro de las 5 primeras universidades en cualquier registro de excelencia en el mundo, están en Londres la mitad y la otra mitad está en Boston. Y trabajan en ambientes colaborativos, manteniendo su independencia, pero construyendo proyectos específicos. La pregunta es cómo nosotros en términos regionales podemos aportar hacia ello. Entonces, el problema es mayor. Y por eso es que hay que aprovechar los espacios de construcción para los proyectos específicos, y no me había dado cuenta, siempre lo tuvimos. Lo que pasa es que el 99% se va para la casa después de la marcha. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Sí. Bueno, y eso va de la mano con lo que se refería antes a si va primero la universidad que queremos y después definir el tipo de estructura de gobierno que hay. Yo creo que las dos cosas van en conjunto, digamos, y se retroalimentan una con la otra, porque obviamente para llegar a esa universidad que queremos, pública y con todas las características que mencionó Carlos, yo creo que la forma de gobernar esa institución también tiene que ver. Tenemos tiempo para una sola intervención que está ahí tomada. ¿Para empezar un trabajador afuera? No, bueno, así le digo la primera palabra al trabajador. Bueno, ella y después Pedro también tiene la última intervención. Sí, me presento, soy estudiante de pedagogía e historia, me llamo